Hola, es un placer estar con ustedes otra vez. En esta ocasión vamos a entrar a la actividad 4. La actividad 4 tiene como contenido el tema medidas de dispersión. Bien, vámonos a los datos, a la información que tenemos sobre medidas de dispersión. Bien, si recordamos un poco, ya vimos medidas de tendencia central, que era la media, comúnmente conocida como promedio, la mediana, que es exactamente la parte de medio donde se parten los datos, y moda, el dato que más se repite. Bien, ellos nos dicen hacia dónde los datos del fenómeno que estamos observando, hacia dónde se centran, hacia dónde van, por eso son medidas de tendencia central. Nos dicen, por aquí se centran. Entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos tomar algunas decisiones. Sin embargo, no son suficientes. Y para poder tomar decisiones más acertadas sobre los datos que estamos revisando y poderlos convertir en información, aparecen lo que son medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos permiten que si solo nos fijamos en las medidas de tendencia central, no tenemos una idea acabada de cómo se distribuyen los datos. Y aquí tenemos un ejemplo de llamadas recibidas en un call center por trimestre en 2011 y 2012. Si ustedes se fijan, el primer trimestre, segundo trimestre, tercer semestre, cuarto trimestre tienen datos sumamente distintos, ¿sí? Sin embargo, su media y su mediana es exactamente la misma, ¿sí? Es exactamente la misma su mediana y su media. Entonces, pero vemos que los datos no son nada parecidos. Entonces, tenemos la misma media, la misma mediana, pero con datos totalmente disímbolos. Entonces, precisamente por esta razón es que es muy importante utilizar las medidas de dispersión. Estas medidas estadísticas muestran la variabilidad en la distribución de los datos, es decir, cuánto varían los datos a partir de que se ubican en el centro, las medidas de tendencia central, y cuánto varían hacia los lados. Son tres las principales medidas. La varianza y desvío estándar, ¿sí? La desviación estándar, la ponemos juntas porque la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar y es el dato que nos interesa. El otro es el coeficiente de variación para comparar dos muestras distintas y el rango. Y rango intercuartil. Y rango es qué tanto tenemos de rango de entre el dato menor y el dato superior. Bien. Ahora, la varianza, vamos con el primero, dado que estamos interesados en analizar la dispersión de los valores, pues resulta natural fijarnos en sus diferencias respecto a la media, ¿verdad? O sea, si lo que queremos ver es cuánto varían, pues aquí lo claro, lo que tendríamos que hacer es ver cuánto varían con respecto a la media aritmética que ya calculamos, ¿sí? ¿Cuánto se alejan de esta media? Como algunos de los valores van a ser mayores que la media y otros van a ser menores, y algunas de estas diferencias van a ser positivas y otras negativas, aunque estarán equilibradas, suman cero. Y entonces ya no nos van a permitir ver qué tanto varía. Entonces, para analizar la dispersión de los datos, no nos interesa el signo de estas diferencias. Entonces, lo que hacemos, los trataremos de igual forma, elevando las diferencias al cuadrado. ¿Para qué? Porque nos interesa que todos los datos, no nos interesa su signo, sino cuánto varía. Entonces, lo que hacemos es elevarlas al cuadrado, cada una de estas diferencias. Y el promedio de los cuadrados de las diferencias nos proporciona la medida de la varianza. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos una media aritmética de 33.7. Tenemos los datos de X, los valores de X de los 7 analistas, y a cada uno de ellos le restamos 33.7, que es la media aritmética. El resultado que nos da, como decíamos, algunos tienen valores positivos, otros tienen valores negativos. Por ejemplo, en el primer intervalo, en la primera fila, la diferencia es 1.3.
pero como decíamos que no nos interesa si son positivos o negativos. Entonces, para poder quitar ese problema, ¿sí? Este ejemplo del salario de los analistas ya lo trabajamos en las medidas de tendencia central. Lo que hacemos es elevar esos resultados al cuadrado, ¿sí? Entonces, es 1.3 por 1.3, 1.69. O 2.7 elevado al cuadrado, 7.9, 7.29. O 0.7 por 0.7, 0.49, como guste. La suma total de todos ellos nos da 15.43. Este 15.43 lo vamos a dividir entre n-1. N es el tamaño de la muestra. La muestra nos dice que son 7 analistas, ¿sí? Entonces, n-1 es 6. 15.43 entre 6 nos da que la varianza es igual a 2.6. ¿Por qué hacemos de restarle 1? Pues cuando n es menor que 30, se divide por n en vez de n menos 1. ¿Sí? Pues cuando tengamos el valor de n menor a 30, va a ser n menos 1. Cuando el tamaño de la muestra sea menor que 30, va a ser n menos 1. Ahora, ya tenemos la varianza. Ahora lo que nos hace falta calcular es la desviación estándar. ¿Por qué ¿Por qué? Porque la varianza pues, es una medida de dispersión que resulta difícil de interpretar. Las unidades quedan elevadas al cuadrado. Es una forma sencilla de volver a las unidades de medida original es tomar la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿sí? Y esto se va a conocer como la desviación estándar. Entonces, lo que hacemos, el 2.6 que obtuvimos de la varianza en los cálculos anteriores, le sacamos raíz cuadrada y tenemos que la desviación estándar de los ingresos de estos analistas es 1.61. Ahora, el coeficiente de variación, ya lo decíamos, es una medida de dispersión que se utiliza fundamentalmente para comparar la variabilidad entre dos o más conjuntos de datos con distintas unidades de medida o distintas medidas. Entonces, el coeficiente de variación se va a definir como coeficiente de variación es igual a desviación estándar entre la media aritmética. Y se puede multiplicar por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la temperatura y de la cantidad de lluvia. Tenemos la media aritmética, tenemos la varianza y tenemos la desviación estándar. ¿En cuál de esos datos hay mayor dispersión? Bueno, pues lo logramos muy sencillo. Dividimos 5.5 del desvío de la desviación estándar entre 23.3, que es la media aritmética. Para el caso de la cantidad de la lluvia, 4.1 entre 6.9. Y así obtenemos el coeficiente de variación. Por último, es el rango o recorrido. Y es quizás esta la medida de dispersión más simple y obvia. Y es la diferencia entre valor máximo y el mínimo de las observaciones. En el caso de los salarios de los analistas, teníamos que el dato máximo, el que más ganaba era 36 y el que menos ganaba era 31. Entonces, si a 36 le rentamos 31, nos queda 5. Entonces, a pesar de su sencillez, el rango tiene el problema de que puede verse muy influido por la presencia de algún valor extremo y además no tiene en cuenta la dispersión del resto de las observaciones que no están en ninguno de los dos extremos. Por eso, rara vez lo utilizamos y siempre nuestra medida de dispersión más utilizada es la desviación estándar. Muchísimas gracias.